Hola, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a esta primera edición en formato online de este festival Cinemascopa, que es un encuentro entre el cine y el vino, por supuesto. Porque tal como lo dice su directora Alejandra Bobadilla, este espacio Cinemascopa busca difundir, busca recoger, busca promover toda esta cultura que hay en nuestro país a través de los registros audiovisuales. Y la idea, por supuesto, también es inspirar a la gente, a nuestros realizadores, directores, realizadoras también de documentales, para que puedan elevar también toda esta cultura que hay en torno al vino. Bueno, hoy día es septiembre, claro, estamos por supuesto en este mes del vino, pero no solo eso, hoy día es 4 de septiembre, que desde el año 2015 ya es el día oficial del vino. Y esto en realidad no es una fecha así porque estamos obviamente cercanos a las fiestas patrias, sino que tiene un antecedente histórico previo incluso a la independencia. De hecho, un 4 de septiembre de 1545, Pedro de Valdivia escribió al rey Carlos V de España y le dijo que necesitaban vinos y vides para evangelizar a Chile. Corta, le faltaban vinos para celebrar las misas en Santiago de la Nueva Extremadura. Bueno, entonces desde ahí empezaron a llegar las primeras parras, de hecho, en esta época de la conquista, y con eso se empezó a sembrar no solo, por supuesto, estos viñedos, sino toda una cultura que ya sabemos que hoy es una de las actividades comerciales, por supuesto, económicas y culturales más importantes de nuestro país. No es arriesgado decir que el vino es el mayor y más distinguido embajador de nuestro país en el mundo. Bueno, y hoy queremos hablar de vino, nos convoca, el vino nos hace hablar. Pero poco hablamos del vino, poco hablamos de las comunidades que están en torno a este brebaje tan exquisito, ¿no? Y por eso hoy queremos, y hemos partido también ya en Cinemascopa, sobre todo, bueno, en su página web, en sus redes sociales, los invito a ver Cinemascopa, el visionado de un documental chileno, que, escuchen bien, miren qué lindo el nombre, Pipeño, una memoria que porfía, de Marcelo Gotelli, fue realizado en 2018, en conjunto, y porque hay un libro antes, un antecedente, en conjunto a dos antropólogas e investigadoras, Marcela Bahamonde, y nuestra invitada, que ya está ahí, Paula María Ángel, que realizaron toda una investigación justamente en el Valle del Itata, porque estaban interesadas en los oficios y se encontraron justamente con las viñas y los toneles también, ¿no? Estas cavas maravillosas y que da vida, porque ellas también son co-guionistas de Pipeño, una memoria que porfía. Así que muy bienvenida, Paula María Ángel, acá a esta primera versión de este festival de vino y cine, Cinemascopa. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un honor partir conversando con ustedes. El desafío de hacer un espacio de encuentro para hablar de vinos y de el mundo audiovisual, yo creo que es una primera experiencia muy, muy interesante que ustedes están abriendo. Paula, cuando ustedes con Marcela nos hacen esta investigación, eh, ¿cómo también les llama la atención o se dan cuenta o les da rabia, por último, ¿no? Que en un país donde ahora está lleno de viñas boutique, están los sommeliers, los enólogos, los consumidores, nosotros también cada vez más exquisitos con los vinos, hay catadores de vino, hay todo un circuito turístico, sobre todo en la zona de Colchagua, también el Maule, Ñuble, otros lugares, y como que de alguna forma el producto es fantástico, pero poco nos preocupamos de las comunidades, sobre todo campesinas, los pequeños agricultores que están detrás de justamente esta producción y sobre todo las tradicionales, porque sabemos que el pipeño, ustedes también lo citan en su investigación, Gabriel Salazar también se atrevió a decir que era considerado por muchos, ¿no? Como el vino de los pobres. Entonces, ¿cómo también se da esta disyuntiva o esta negación de los protagonistas, en este caso del pipeño? Sí, mire, yo creo que primero hay que puntualizar, hay dos momentos acá. Nosotros entramos al territorio del Valle Litata a partir de un proceso de trabajo con la ONG en la que yo participo, que es ONG SETSUR, y que ha estado desde tiempo dedicado un poco al tema de restauración de memorias ecológico-culturales, ¿no? Y desde ahí nuestra inmersión fue a partir del reconocimiento de oficios tradicionales que pudiesen reactivar procesos culturales, económicos y también biodiversos en las localidades, pero esto inició en el año 2007 más o menos. La explosión del patrimonio vitivinícola, digamos, de estas viñas más pequeñas empieza por el 2012.
¿sí? De ahí en adelante empieza como la recuperación, ¿cierto? De la historia de las pequeñas viñas y tal. Cuando yo entré al territorio, nadie hablaba de este tipo de vinos, absolutamente nadie. Quien tenía el discurso, ¿cierto? El micrófono en relación a ello eran las grandes viñas. Y yo creo que ahí la pregunta que tú me haces tiene que ver un poco, yo la podría responder a partir de la noción de progreso. Cuando se instala el pensamiento moderno en relación al progreso y se cree que hay una relación lineal en el desarrollo, ¿cierto?, de las sociedades, hay una desconexión con el origen. Hay una desconexión, ¿cierto?, que es distinta al pensamiento cíclico, que en las temporalidades siempre está volviendo al origen. Entonces, el pensamiento moderno en relación a la vitivinicultura que se instala en la zona central, Talca y esos territorios Curicó, instala un discurso que se disecciona de estas comunidades productoras originarias o primigenias, por decirlo, y comienza a explorar una producción industrial del vino que, por cierto, se disocia de la comunidad, se disocia del pueblo, por decirlo de alguna manera. Yo creo que ahí hay una primera explicación. Y bueno, y la connotación de clase, por cierto, que queda desde allí, ¿cierto? Antes todos tomaban el mismo tipo de vino, pero llegado un momento en los procesos de modernización, las élites empiezan a conectarse con las grandes vitivinícolas, que por cierto pasan a ser parte también del patrimonio familiar de estas grandes élites, ¿te fijas? Entonces el vino del pueblo, el vino pipeño, queda rezagado para un grupo más pequeño a nivel del territorio, ¿sí? Yo creo que por ahí hay una explicación posible. Paula, a mí me llamó la atención algo que no deja de tener razón. Uno de los protagonistas del documental, Pipeño, una memoria que porfía, dice, antes el pipeño es el vino real, vino natural, ¿no? Y ahora le dicen orgánico, pero básicamente es lo mismo. Entonces, háblanos también de justamente cómo es la producción del pipeño, que no lleva aditivo, no lleva químico, no solo la producción del vino mismo, sino en las viñas. Y en ese sentido, claro, tiene otro sabor, otras cualidades, obviamente mucho más fuerte, sin duda. Es para valientes el pipeño. Exactamente. Sabemos. Pero si nos pudieran, perdona, mirando a extranjeros también explica por qué se llama pipeño, que eso es bien interesante. ¿De dónde viene esa nomenclatura? Sí, mira, parto comentando, no sé si no me estás que te escuché un poquito entrecortado, pero logré recoger tus preguntas. Ya, si no te repito, la primera que tiene que ver por qué se llama pipeño, porque el pipeño la verdad que no obedece a una fórmula química de cómo se produce el vino. El pipeño tiene que ver con el contenedor, ¿cierto? Con la pipa que contiene este vino y que entonces da cuenta de que el vino pipeño no es un solo vino, ¿cierto? No hay una única fórmula y que el resultado del proceso productivo tiene que ver con múltiples dimensiones, desde dónde está ubicada la viña, ¿cierto? Si es en vega, si es en monte, qué pasa luego en la bodega, ¿sí? Y lo que termina siendo este vino que es de carácter familiar, ¿sí? Cuando nosotros hicimos la investigación con el libro y posteriormente con el documental, probamos varios pipeños y créeme que no había un único elemento, ¿no? Entonces el vino pipeño tiene su nombre en función del contenedor que permitía que fuese trasladado para distintos lugares, ¿cierto? Tanto dentro del territorio nacional como fuera en aquellos años, ¿no? Eso por una parte. Y la otra pregunta no alcancé a tomarla completamente. Si Te decía un poco citando a uno de los protagonistas de este tema de lo natural, de lo real, sin aditivos, sin químicos, y que ahora se le llama vinos orgánicos, pero básicamente el campesino decía, es lo mismo, ¿no? Sí. Pasa lo mismo, yo creo, con los procesos de la agricultura tradicional, que hoy día también la agricultura orgánica está teniendo un lugar, ¿cierto?, muy importante en función de recuperar ciertos procesos ecológicos que sean bastante más amables con los entornos, pero que la verdad sostienen lógicas productivas tradicionales de pueblos originarios y de comunidades campesinas y mestizas que por mucho tiempo han estado reproduciendo esas formas de relacionarse con la naturaleza, ¿no? Entonces, quizás ahí lo que ocurre es que hay una especie de apropiación
apropiación, ¿cierto?, de ciertas nociones y conceptos que se instalan posteriormente en el discurso, en el relato de otros sujetos, pero que tienen un origen en estos territorios y en estas lógicas que te digo que se acercan más a concepciones más cíclicas, ¿no? Ahora, la producción del vino pipeño en el territorio, en términos de la producción de la viña, ha estado por mucho tiempo vinculada con esas prácticas de carácter más agroecológicas, a pesar de que se ha insistido en intentar entrar desde los apoyos, asesorías técnicas y productivas para hacer ciertos mejoramientos a base del ingreso de agroquímicos, por ejemplo. Pero la situación económica de los viñateros tampoco lo ha permitido, la verdad, porque la compra de insumos para tratar de intensificar la producción también exige cierta inversión económica que los viñateros no tienen en este momento, ¿no? Entonces, han habido varios factores para que el proceso productivo se sostenga tal como está nomás, por decirlo. De hecho, el documental da cuenta también de la crisis post-terremoto, donde se ven las bodegas destruidas, abandonadas, arruinadas, y donde no tienen cómo producir claramente el vino, y en ese sentido se ven obligados solamente a vender la uva, y que no es negocio, como dicen ellos. Pero también, una vez más, haciendo alusión al título del documental, esta memoria que porfía, toda la comunidad, no solo los campesinos, sino también la mujer que está trabajando en la casa y que es parte de todo este engranaje, por supuesto, comunitario, dicen que no piensan cambiar de este quehacer, que es lo que saben hacer, y tienen un amor, porque realmente es un amor por las viñas. Eso yo encuentro que es sumamente valorable y muy lindo de lo que muestra el documental, porque además, pensemos, para ellos las vendimias no son como ahora un tema de una faena más. Ahora les daban un almuerzo nomás, una faena, una cosa simple, ¿no? La vendimia, ¿no? En agradecimiento. Antes era toda una festividad con un chanchito, un lechón, un cabrito, lo que fuera, y toda la comunidad se reunía a celebrar lo que había sido esta cosecha y todo este trabajo. Exactamente, se sostenía a través de lo que se llamaba el mingaco, ¿no? Que es la colaboración de la misma comunidad para poder resolver la necesidad de mano de obra, hacer la vendimia, y que ese espacio es un espacio ritual, ¿no? Se convierte en un espacio ritual, en un espacio de convivencia y qué sé yo. Yo creo que de alguna manera el documental lo que intenta justamente es retratar este paisaje, no desde la lógica de la nostalgia en absoluto, sino de retratar también los puntos de inflexión y los puntos de contradicción que hoy día está sufriendo un territorio que en el presente sigue produciendo este tipo de vino, porque a veces hay miradas que romantizan un poco estas realidades, que dicen, es como volver al pasado, ¿no? Y la verdad es que no es así. Hoy día las comunidades, como tú dices, insisten en sostener estos procesos que están imbricados en un sentimiento de arraigo con el territorio, y que producto de cómo hoy día se maneja el modelo económico, no tienen las posibilidades de reproducirse, ¿no? No tienen las posibilidades de sobrevivir frente a cierto, podríamos decir, algunos grandes bloques productivos vitivinícolas que no permiten, y que por cierto también está conjugado con la lógica de cómo se construye el territorio hoy día a partir de la invasión forestal y una serie de otros elementos que dificultan que estos procesos productivos que tienen un sentido identitario muy profundo puedan seguir existiendo o coexistiendo. ¿Sí? Tú hablabas al inicio de por qué se llama, explicabas, ¿no? Para quienes no sabían, pipeño, porque viene o sea, se transportaba o se acumulaba también, por supuesto, en las pipas. Hay también ese oficio de los toneles, que es una maravilla, que realmente a mí me sorprendió ver cómo podían trabajar justamente este artesano o este artista, porque en realidad es un artista tonelero, fabricaba justamente estas maderas redondas, especiales, haciendo también toda su geometría con la misma madera, el compás, etcétera. Una maravilla. Y en ese sentido también no es solamente el vino, el pipeño propiamente tal, sino todo lo que está también en su conjunto, porque esas son verdaderas joyas, y que ahora esperemos que no estén solamente en museos, ¿no? Claro, y lo mismo pasa, por ejemplo, pienso años atrás con el mimbrero, ¿no? El que tejía las garrafas con mimbre, por ejemplo, y hay también toda una cultura culinaria vinculada a la producción o la existencia de la viña, el agraz,
lo trabajamos en otros documentales que tenemos, ¿cierto? Que tienen que ver con cómo la viña, la vid, ¿cierto? De alguna manera recorre la existencia de la comunidad en sus distintas expresiones, ¿sí? No se trata entonces solamente de un rubro productivo, de un rubro económico, sino que, tal como tú dices, a partir de la existencia de la viña y de la preparación del vino, ¿cierto? Hay una serie de manifestaciones que están conectadas con dimensiones artísticas, con dimensiones o con expresiones en relación a la vida que dan cuenta de un trasfondo ético también, ¿sí? Entonces, eso es sumamente llamativo e interesante de comprender, porque en el fondo te sitúa en otro tipo de racionalidad, ¿cierto? Que a la que nosotros no estamos habituados desde las lógicas urbanas y modernas de existencia. Yo creo que eso es un elemento interesante también que el documental entrega, situar a la audiencia o a quien lo ve en ese lugar de la intimidad y comprender ciertos elementos de esas racionalidades. Y también la contradicción, porque si tú te fijas en el documental aparece el tonelero diciendo que él tiene todo este conocimiento, pero por otro lado aparece el dueño de la bodega diciendo yo no tengo quien me repare estos grandes toneles, ¿te fijas? Entonces ahí tú ves que hay una desconexión en el sistema, ¿cierto? Hay unas fugas que hacen que evidentemente todo este gran conjunto de elementos esté hoy día en una situación de riesgo no menor. Paula, también es interesante cuando vemos la posibilidad que tiene el género audiovisual y el documental. Sabemos que nuestro país tiene grandes documentalistas, hombres y mujeres. Somos reconocidos justamente por saber contar nuestras historias, muchas, de distintos tipos, sin duda. Y yo me atrevería a decir que incluso supera lo que es la factura del cine de ficción. O sea, claramente se reconoce mundialmente cómo podemos contar pequeñas historias o grandes historias que son parte de nuestro patrimonio cultural. Y en ese sentido, ¿cómo para ustedes el trabajo que hicieron con el realizador chileno Marcelo Gotelli ayudó también a llegar a otros lugares, a otros públicos y enriquecer también el mismo trabajo del fotolibro que realizaste con Marcela Bahamonde? Sí, mira, ese fotolibro lo hicimos con Marcela Bahamonde y también María Victoria Hernández, que fue la fotógrafa que nos acompañó en este itinerario, en este recorrido. Y posteriormente, cuando sumamos a Marcelo en la idea de transformarlo en un video documental, fue un camino nuevo, claro, por cierto, es un formato que llega a mucho más gente, ¿cierto? Y que siento que logramos ahí encajar muy bien como equipo para poder audiovisualizar aquello que queríamos dejar ver entre líneas quizás en el libro, por ejemplo, ¿no? Porque aquí hay un ejercicio de poner atención a ciertas sensibilidades emotivas, a la memoria emotiva, por cierto, ¿sí? Porque tal vez tú nunca has visitado el lugar, pero a través del documental puedes conectarte con ciertas memorias, ¿cierto? Ya sea a través de la sensación que te da la carne que ves al final, o la empanada que se está friendo, te fijas, o el vino que está cayendo en la jarra, en fin, u otras memorias que también pueden tener que ver con experiencias campesinas de infancia, en fin. Entonces yo creo que ahí la posibilidad de generar conciencia o sensibilización de los públicos también depende de cuál es el mensaje que tú quieres mostrar y con qué sutileza también lo puedes lograr. Yo creo que ahí el ojo audiovisual de Marcelo y del equipo en realidad fue un acierto. Yo destaco también la música, por ejemplo, con Víctor Morris, con Alejandro Mariángel, que de alguna manera el violonchelo, que es madera, dialoga muy bien con la tonelería, entonces con esta sensación, ¿cierto?, que la música te entrega en relación a los lugares, a la concavidad, no sé, hay tantas cosas, elementos allí que se pueden analizar, entonces, y por supuesto reconocer a los demás compañeros del equipo, Patti Rocatagliata, que nos acompañó en la difusión, ¿sí? Janet Garcés también, que nos acompañó en el sonido, muchos compañeros trabajaron también en el tema del subtitulado, porque está subtitulado al inglés, al francés también, nos interesó llegar a otros públicos desde allí, ¿no? No es menor. Oye, Paula, de hecho, Marcelo Gotelli está ahí compartiendo la dirección de YouTube para que puedan ver justamente este documental Pipeño, una memoria que porfía. Así que gracias, Marcelo.
A mí me quedó así como en la retina, no me los puedo sacar, dos cosas que muestra y que son muy fuertes para mí, por lo menos, que es, creo que nunca había visto de esa forma retratada la parra, añosa, retorcida, como una bruja vieja, sabia, resistiendo, a propósito también de la porfía. La encontré increíble, creo que yo dije que mágica es justamente una parra, nunca había reparado porque además ahí está antes de florecer o de dar el fruto o las mismas hojas, entonces es un espectáculo. Y lo otro es cuando fermenta también, cuando muestran ya fermentando, ver la producción, las burbujas, eso es un lujo, que agradecemos por supuesto también a Marcelo, todas esas grandes imágenes, micro grandes imágenes que nos hacen sumergirnos en esta realidad de, hasta uno siente los olores, ¿eh? Es como bien inmersivo. Exactamente, eso es lo que conecta con esas elementos sensoriales, creo yo. Y fíjate que te quería comentar respecto justamente de la parra, porque a mí la sensación que me da cuando vemos a estas parras secas, añosas, que están dormidas, porque es un periodo del año, ¿cierto? Que están, ¿cierto? Que parecen soldados esperando que comience la batalla, ¿no? Y yo siempre lo comento esto porque me parece que es un elemento metafórico muy bonito, porque por ahí alguien nos dijo, cuando la parra, digamos, saca sus frutos en verano, porque estamos hablando de plantas que son de rulo, de secano, no hay riego acá, ¿no? Y por lo tanto lo que hace la parra es esperar el agua que cae simplemente de la lluvia, del rocío y tal, para poder alimentarse. Y en periodo de verano, que es justamente cuando da su fruto, es donde ella siente que va a morir porque no hay agua que la alimente. Entonces, lo que hace la planta es decidir sacar sus mejores hijos para poder, ¿cierto?, trascender en el tiempo. Yo dejo mi mejor fruto y mi mejor hijo para poder trascender en el tiempo porque yo ya no voy a seguir existiendo. Y porfía y resiste hasta que logra dar un fruto que es de una dulzura increíble. O sea, las uvas que allí crecen y se crían en el valle tienen un sabor único para mí, único realmente. Y entonces por ahí tomamos la idea de esta resistencia, de por qué frente a la adversidad yo sigo insistiendo y sigo queriendo trascender, ¿te fijas? Porque habla de elementos que están en el arraigo, en el corazón, en la emoción, en la memoria de un territorio, de comunidades y familias que insisten en sobrevivir desde allí. Es como una resiliencia bien, bien nuestra, ¿o no? Bien chilena. ¿Cómo lo ves como antropóloga? Sí, yo creo que efectivamente aquí hay elementos que hablan de una cultura popular y una cultura tradicional que, si bien está evidentemente en procesos constantes de transformación, porque la identidad no es unívoca ni estática, ¿sí? Pero hay elementos, señales que dan evidentemente una necesidad de conexión con los territorios de origen, con los territorios con los cuales tú habitas, y donde sientes que no tienes posibilidad de definir su futuro, ¿no? Es como, yo no tengo posibilidad de dialogar respecto del futuro de mi región, de mi zona, de mi territorio, de mi comuna, pero al menos insisto con mi huerta, insisto con mi chacra e insisto con mi viña, ¿sí? Exacto, con esa tierra, con ese terruño. Sí. Bueno, mucha gente ya está escribiendo acá por interno también porque quieren ver el documental. Hay gente que ya dice buen documental porque tuvo la posibilidad de conectar con el visionado y mucha gente lo quiere ver. Así que sí, tienen el fin de semana o luego esta conversación para verlo, está buenísimo. También, como tú decías, música original, toda una ambientación, una belleza del lugar. Yo no me puedo sacar la imagen de esta vieja sabia que justamente es esta parra, ¿no? En este periodo de letargo. Quería preguntarte, porque luego de que un documental o un trabajo audiovisual por lo general se difunde a los públicos, ¿no? A los diferentes públicos. A veces puede estar en un circuito de festival, a veces tiene incluso una intención más educativa o de rescate patrimonial también, como en este caso. ¿Cómo ustedes, sobre todo tú, Paula, con Marcela y por supuesto también con Marcelo, porque estuvieron ahí con las comunidades, dialogan luego con las comunidades? ¿Cómo fue? No sé si tuvieron la posibilidad ellos de ver, hicieron un estreno. Cuéntanos esta instancia, porque encuentro que es súper importante que ellos se vean no solo reflejados con el punto de vista de ustedes, sino también valorados. Yo creo que eso es sumamente importante. Sí, mira, lo primero nos pasó con el libro. Yo creo que no me puedo saltar la experiencia
de lo que implicó también hacer este trabajo, digamos, con el libro. Y allí lo que hicimos fue hacer la presentación en 3 comunidades en distintos territorios del Valle del Itata, y fue interesante la reflexión que se dio porque fue muy distinta a lo que ocurrió en la ciudad, ¿no? Por lo menos en las comunidades con las cuales nosotros hicimos el lanzamiento del libro nos decían muy interesante, pero también vemos que esto no cambia mucho la situación en la cual nosotros estamos viviendo ahora. Entonces es una reflexión también para nosotros de decir, sí, la difusión es súper interesante, pero más allá de la difusión, ¿qué más nosotros podemos aportar de manera colectiva para que estos territorios, ¿cierto?, se sostengan desde las autonomías que se requieren, ¿no? Yo creo que por ahí era un poco la reflexión nuestra. No sé si perdí a la Alejandra, no la veo, no sé si... ¿Tú me ves a mí? Ahí sí. No, algo pasó pero yo te estaba escuchando, pero yo me perdí. Ahí, Paula. Pero yo te estaba escuchando. Es bien importante ese trabajo, ¿no? De retribución, de alguna forma. Sí, sí. Y lo que nos pasó con el documental, porque invitamos a todos los protagonistas del documental, lo mostramos en Quirihue, lo mostramos en Mugelemu, lo mostramos en Ranquil, lo mostramos en Portezuelo también, e invitamos al estreno a todos quienes allí estaban. Participando, que por cierto que fue muy grato, muy grato poder compartir con todos los integrantes o protagonistas, por decirlo, del documental. Y una de las cosas que más nos halagó es sentir que se sentían muy representados, porque el documental no tiene una sola mirada, ¿no? El documental... No hay una voz en off también. Eso es bien interesante, son ellos los que hablan, los que cuentan su historia. Exactamente, y retrata, como te decía, estas inflexiones o estas rupturas, por decirlo, tensiones, porque si tú das cuenta hay distintas opiniones en el documental, no hay un hilo en el relato de quienes participan. Por ejemplo, yo me acuerdo Manuel Soto decía, es bueno que nos modernicemos, decía, sí, es bueno estamos mejor, decía, estamos mejor. Pero otros decían, sí, estamos mejor, pero somos los más pobres ¿te fijas? Entonces, creo que esa atención que tuvimos de no mostrar un único discurso fue bien recibido en las comunidades, fue muy bien recibido. Don Adán, por ejemplo, Don Adán que habla, él fue un maestro tonelero muy reconocido en la zona, y para mí su opinión era muy importante, y nos dijo que era un trabajo profesional y que lo agradecía. Y yo con eso sentí que mi corazón... Sí, la verdad es que sí, porque siento también que ha sido bien recibido porque de alguna manera nos han dicho que es casi como un testimonio para las generaciones que se vienen, ¿no? Para las venideras generaciones que se han perdido un poco de estas experiencias que ellos relatan. Paula, por último, quería preguntarte qué te parece que exista un espacio, bueno, como Cinemascopa también, que haga a propósito de las desconexiones, ¿no? Que ha señalado por acá, hay una conexión justamente entre el cine o el audiovisual, por supuesto, y en este caso el vino, que ya no es solamente un producto, como lo decíamos, es una cultura, ¿no? Y en nuestro país es sumamente importante, no solo como se rescata en el documental de ustedes, sino también en carácter internacional, porque de hecho Cinemascopa también va a compartir otros registros audiovisuales de España y de otros países, así que estén atentos ahí a cinemascopa.cl. ¿Qué te parece que exista esta posibilidad? Y insisto, tú como desde las ciencias sociales, como antropóloga también, ¿cuánta falta hacía esto? Porque muchas veces nos quedamos con ciertas historias, ¿no? Pero, y que hay bastante, y está súper bien que hablemos de la historia reciente de nuestros dolores y de otras realidades, pero justamente esto que tiene que ver con el arraigo pareciera que no estuviera tan explorado en el audiovisual chileno. Sí, mira, me pasa también que creo que justamente a partir de lo que tiene que ver con las narrativas del vino, yo creo que las narrativas del vino han sido construidas de manera muy hegemónica, ¿sí? Y de hecho se ha creado la narrativa del vino, que es la imagen país que también nosotros proyectamos hacia el exterior. Por lo tanto, creo que un espacio como este, como Cinemascopa, que permite además combinar, ¿cierto?, el arte del audiovisual con realidades que también están bañadas de ciertas estéticas, de ciertas éticas y de ciertos contenidos muy necesarios también de tomar,
son un tremendo potencial para diversificar estas narrativas, ¿no? Yo creo que una de las cosas que podemos lograr con esto es entender que nosotros como seres humanos nos constituimos desde la diversidad, y el reconocer estas diversidades, ¿cierto? E intentar encontrar espacios para el diálogo desde la diversidad es justamente uno de los aspectos que nosotros nos tenemos que preguntar y proyectar como sociedad para poder convivir en adelante, ¿te fijas? Y eso no solamente como seres humanos, sino en conexión entre los seres humanos y la naturaleza y estos paisajes, ¿sí? Entonces, desde ahí creo que la herramienta audiovisual, el ojo audiovisual, podría ser un tremendo aporte para diversificar, como te digo, estas narrativas que existen y que, como tú dices, parece que están a veces muy, muy, muy escondidas, ¿sí? O quizás están situadas en una dimensión o más folclórica, o más romántica, ¿sí? O más nostálgica, pero que no le entregan la dignidad que se merecen, creo yo. Exacto. Paula María Ángel, también como co-guionista y por supuesto que generó el insumo con otros investigadores para este documental Pipeño, La memoria que porfía. Es la invitación para que la gente también lo vea. Está en YouTube, ya lo compartió Marcelo Gotelli, su realizador, pero también a la invitación tú porque eres parte, por supuesto, de esta obra. Bien, bueno, yo quiero invitarles a todas y a todos a disfrutar de este documental audiovisual Pipeño, una memoria que porfía, que retrata o invita a conocer desde la intimidad la cultura vitivinícola del Valle del Itata a través de este antiguo pero también muy presente vino pipeño, ¿no? Traigamos el pipeño a la mesa, esa es la invitación, ¿sí? Es nuestro vino. Tratemos de hacer lo posible para que este vino esté al alcance de todos. Hoy día tomar un vino del Valle del Itata es difícil para cualquier persona que vive en otra ciudad distante, por ejemplo, a menos que vayas a un restaurante y tengas una carta de vinos boutique que muy pocos logran, ¿cierto? Entonces, los invito a sensibilizarse con el pipeño del Valle del Itata, a probarlo y a enamorarse de él, porque la verdad es que tiene muchos secretos interesantes que contar. Y eso también lo muestra el documental Pipeño, una memoria que porfía. Gracias, Paula María Ángel, por acompañarnos en esta primera edición de este festival, que por supuesto por la pandemia estamos en versión online, pero invitamos a todos a que revisen las redes sociales, en Instagram, @Cinemascopa, también en Facebook, donde estamos transmitiendo ahora Cinemascopa, y www.cinemascopa.cl para que estén atentos también a los próximos visionados de documentales también de carácter internacional. Así que, bueno, el vino y el cine tienen acá un lugar de encuentro. Gracias, Paula, que tengas un lindo fin de semana. Gracias a todos, a quienes por supuesto nos acompañaron en esta tarde de viernes. Si hicieron un tiempo, vean el documental, lo van a disfrutar, lo van a sentir, se van a quedar con imágenes maravillosas. Y por supuesto también agradecemos a Alejandra Bobadilla, directora de este espacio Cinemascopa, que tuvo la genial idea de hacer dialogar a estos dos mundos. Muchas gracias, que te vaya muy bien. Y gracias. Chao a todos. Chao, chao.